Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Sesión número 142. Y hoy vamos a terminar el análisis en defensa del error de Catherine Schulz. Es el cuarto debate. Arrancando por el capítulo 13, que es la transformación, y que es el final de, si no me equivoco, de la parte 3, que era la experiencia del error. Eh, Justamente este capítulo lo que viene a tratar es el tema como de la conversión, el cambio radical de esquema de ideas que se puede dar en la vida. Y luego pasaremos a la última parte, que es la parte 4, la admisión del error, ¿no? Hay dos capítulos allí, yo creo que muy interesantes, sobre todo el último, porque de alguna manera revela un poco la hipótesis de la autora y bueno, creo que es de mucho interés. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 13, que es la transformación. Dice, este capítulo trata sobre historias de conversión, de transformación, que hacen que repudiemos las creencias pasadas. Y las ideas fuerza, dice, repudiar una creencia pasada, cambiar de opinión acerca de nuestra propia mente, desafía y transforma nuestro sentido del yo. Para admitir que podemos estar equivocados sobre nosotros mismos, tenemos que aceptar que hay una brecha entre nuestro autoconocimiento y nuestro yo. Nuestro anhelo de autoconocimiento perfecto impulsa nuestro anhelo de autocoherencia perfecta. Nuestra historia personal está salpicada de teorías desechadas. Hace falta valor para dejar atrás nuestro pasado y todavía más valor para aceptar que hemos errado, reconocer que hemos cambiado y recordar con compasión nuestro pasado. Y finalmente, el error es siempre una oportunidad para convertirse en alguien diferente al que uno era al principio. Entonces aquí llegamos a la pregunta 20. Quizás antes de pasar a la pregunta, recordar algunos temas que trata la autora en el capítulo, algunos ejemplos que da, como este de este norteamericano Claiborne Ellis, que en los años 60, del siglo pasado, era un activista racista metido en el Ku Klux Klan, y que luego pasa a trabajar en unos talleres y le toca interactuar con gente de color y se transforma totalmente, se convierte en un activista por la multiculturalidad de alguna manera y reniega todo su pasado racista. Creo que ese es el ejemplo así más claro que da. Luego también en el capítulo habla de algo que me gustó mucho, que es el viaje como una especie, esta afición que tenemos a viajar, era un sitio desconocido, que hace como un símil entre ese viaje a un sitio desconocido como la experiencia que vivimos frente al error, porque en los viajes, justamente al estar en un sitio desconocido, cometes muchos errores y luego muchas de las anécdotas de los viajes son esos errores. Bueno, eso me pareció interesante. La pregunta 20 que hacemos aquí es, al madurar como personas, ¿asumimos la dicotomía de aceptarnos como somos y ponernos en el camino del error con el fin de crecer y cambiar? ¿O seguimos siendo unos cabezotas, añadiría yo? Si alguien tiene algo que decir aquí. Yo añadiría también si alguien ha vivido una experiencia de conversión. Ya somos pocos, podemos hacer Sí. confesiones. Pues yo diría, porque esto ya salió una vez y a mí me gusta un poco explicarlo, o sea, dar mi opinión, ¿no? Pero yo creo que sí he pasado personalmente por este tipo de situaciones, sobre todo más de creencias, pero el hecho de que tú hayas crecido, y lo mismo Jorge a ti te pasa igual, no lo sé, pero el hecho de haber crecido en un país y después, o de haber vivido Sí, entre dos países, tú vienes con unas creencias, con un estilo de vida y cuando llegas al otro país ves que nada de eso es válido, que eso no son cosas que se valoran en ese país, en tu forma de estar, en tu forma de divertirte, en tu forma de vestirte incluso, eh, y que son cosas muy diferentes en un lado y en el otro. Entonces, lo que tú creías que era lo correcto, lo adecuado, no lo es en el otro sitio. Entonces eso hace que tú tengas
que aceptar ese cambio, esa nueva realidad en tu vida. Y eso creo que, bueno, al final te cambia, no sé si a la fuerza o no, o tú te tienes que adaptar a esa realidad. No sé si lo consigo explicar muy bien, pero bueno, yo eso lo he notado en mí. No sé, no creo que sea un error, sino, o que tenga que ver con error, sino son creencias que tenemos de algo que nos parece que es lo adecuado o lo correcto, y al final lo es para en una cultura, pero no lo es en la otra. Ujú. Totalmente de acuerdo, Margarida. Sí, sí, sí. Lo he vivido exactamente así. Pienso que el viaje te hace relativizar todas tus creencias. ¿Qué tal, Jesús Alberto? Y Sí, sobre todo yo creo que más que un viaje de ir a visitar un sitio, que muchas veces eso no se consigue percibir porque depende del tipo de viaje que una persona haga, ¿no? Si haces un viaje en el que realmente estás conviviendo con gente local, es una cosa, otra cosa es si tú vas de viaje de turismo y que vas pues por tu cuenta. O sea, al final yo creo que no consigues percibir tanto las diferencias culturales que hay de un lado y del otro, ¿no? Creo que sobre todo cuando una persona vive en un sitio y en otro, o sea, cuando es un sitio de residencia y no de paso, que se nota más. sí, totalmente de acuerdo, porque si no, no te da tiempo a meterte en la nueva historia. Luis. Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno, donde al final cuando eres niño, en el país, en el contexto donde vives, pues eso lo vas incorporando a tu cultura y lo asumes como totalmente normal, que esa es la normalidad y lógicamente no te planteas que puede haber otras normalidades, otras formas diferentes de hacer las cosas, desde las cosas más simples y más sencillas, como pueden ser, pues no sé, los horarios de las comidas, hasta cosas pues muchísimo más profundas, como pueden ser los pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que se va incorporando un proceso de aprendizaje o de incorporación en la persona, de ver diferentes mundos, diferentes perspectivas, donde yo creo que hay una serie de elementos que facilitan esto, como puede ser los viajes, estar en contacto con personas de otras culturas, eh, la educación, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, pues es lo que hace que te des cuenta de que no existe una única normalidad, ¿no? Sino que realmente existen múltiples normalidades, ¿no? A partir de ahí, el cómo, de alguna manera enfrentarte a ellas, si considerarlos como una riqueza el hecho de que las cosas se hagan de forma diferente en los distintos sitios, o decirlo o enfrentarte como una confrontación contra lo tuyo, pues es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, ahí también el error, que a mí es una palabra que me suena siempre como demasiado potente y con una Sí. connotación algo negativa, y por eso no me gusta demasiado, el error también se incorpora como una potentísima fuente de aprendizaje desde mi punto de vista. Digo, y no tanto el error, sino pues de alguna manera el darse cuenta de que tú haces algo de una determinada manera que en ese entorno no encaja. Ya digo, desde cosas, os cuento una pequeñísima experiencia. Yo sabéis que vivo en Mallorca, pero yo no soy de aquí, soy de un pueblo de Zaragoza y también, bueno, he vivido en Madrid y he vivido algo también en el extranjero. Entonces, aquí en Mallorca, al, al, pues al bocadillo por la mañana que se llevan los niños al colegio, se le llama merienda. Sí. ¿Sabes? Entonces a mí al principio cuando decía, bueno, ¿qué se van a llevar tus niños para merendar?
mientras que en el resto de España, pues la merienda es el bocadillo que se toma entre la comida y la cena, ¿sabes? No sé pues no sé, pues no sé en México si tenéis un poco la misma, pero al principio lógicamente me chocaba, ¿no? Ahora, ya llevo muchísimos años aquí, es algo absolutamente incorporado a mi normalidad y de hecho lo que me cuesta es cuando voy, por ejemplo, a Zaragoza, pues no decir qué vamos a merendar, si son las 10 de la mañana. Sí. No, bueno, vale, eso. Yo llegué a España y me di cuenta que había un segundo desayuno para mí, porque yo desayunaba fuerte temprano y luego a las 10 todos bajábamos, 10 y cuarto, cuando yo estaba en Málaga, a desayunar. Y bueno, empecé a desayunar de nuevo. Claro. Entonces, y lo sigo haciendo ahora, tengo doble desayuno, porque Sí. tengo el desayuno argentino, el desayuno español. Si me llego a ir a otro país ya y tengo tres, ya no sé cómo. Claro. Ese es el motivo por el cual me cuesta mucho estar en forma. Porque sumo las costumbres de cada país. Sí. Sí, hay que poner un cierto límite a ir incorporando esas costumbres, ¿no? Exacto. Sí. No, pero es verdad. No, a mí espera, hay algo en el chat, perdón, tuve problemas para entrar. Ah, Carmen, ¿qué tal, Carmen? Bien, Bien. bien, aquí estoy escuchando, pero no quiero intervenir hasta no estar Vale, más vale. avanzada la reunión. Sí, no hay problema, Gracias. nada, de nada. No, yo estaba pensando pensando en el ejemplo que ella da en el libro de este tal Ellis, que pasó del Ku Klux Klan a ser como un luchador antirracista o un militante antirracista. Claro, ¿hasta dónde pueden llegar las conversiones? ¿Pueden ser tan radicales o una conversión de ese nivel no demuestra una cierta como inconsistencia de valores o es que realmente somos así, podríamos cambiar tantísimo? Y estaba pensando en ejemplos de políticos que han cambiado de ideologías o periodistas. Aquí en España, para los que estáis aquí, hay un periodista muy radical de derechas ahora, Jiménez Los Santos, que es muy agresivo, y sin embargo en su origen era del partido Bandera Roja, que era una organización comunista, cuando era joven. O sea, hay casos así también hay al revés, militantes del PP, por ejemplo este Bestringe, que ahora es de Podemos, y su hija es una dirigente importante de Podemos. Bueno, es decir, conversiones hay por todos lados. Ahora, en síntesis, estoy hablando yo y no estoy diciendo nada. Si os parece, seguimos. Sigo avanzando entonces. Pasamos a la cuarta parte, que es la admisión del error. Esta última parte del libro pasa de los orígenes y la experiencia del error a sus riesgos evitables y sus placeres inesperados. Capítulo 14. La paradoja del error. Comienza examinando errores médicos y del mundo de la aviación, y cómo de su conocimiento se han obtenido protocolos que disminuyen los errores. Idea fuerza. La atención a la contradicción y la aceptación de la posibilidad de equivocarse son signos de pensamiento sofisticado, preferible a la avasalladora seguridad de las aserciones sin matices. Funcionar como nuestro propio antagonista intelectual afina nuestras creencias. Otra idea, escuchar es un acto de humildad y una de las mejores maneras de aprender, haciendo sitio en nuestra vida a nuestra propia falibilidad. Para mantener la democracia es esencial aceptar la existencia de la oposición política, la libertad de expresión y la tolerancia al error. Gandhi decía, no vale la pena tener libertad si no incluye el derecho a cometer errores. La libertad no es libertad si no incluye el derecho a cometer errores. Bueno, lo ha repetido. Ante la complejidad de las contradicciones del mundo debemos mantener una actitud de curiosidad, de duda activa e investigadora que nos abra posibilidades. En ocasiones, aceptar el error no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Y aquí llega la pregunta 21, que es ¿cómo marcamos los límites de la necesaria tolerancia al error?
sé si alguien tiene un comentario, si no, leo la otra pregunta y decidís cuál queréis responder, porque somos pocos. La otra pregunta es, ¿asumimos relación entre libertad y error en las personas que dependen de nosotros? Jesús Alberto. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal? Este libro es verdaderamente interesante, como lo comentaba yo en el primer debate, porque nos refiere a la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de mirarnos ante los otros y de aprender a aprender, ¿no? De revisar las maneras como abordamos el tema del conocimiento. Y creo que este cuestionamiento en cuanto a los límites que nos hace Blanca en el resumen es muy importante, ¿no? Porque sí equivocarse en muchas ocasiones nos atemoriza, ¿no? Tener que reconocer que estamos equivocados, no solamente frente a nosotros, sino ante los demás, pues también es un acto de humildad tremendo, como lo menciona la autora, y es un acto de autocorrección, pero frente a los otros, ¿no? Entonces me parece que pues es un tema sumamente interesante. Creo que ha merecido los debates que se le han dado. Yo los he seguido después de ya grabados, los he seguido y me han parecido todos muy interesantes. Mucha gente creo que se equivoca más por el miedo a equivocarse que porque no tenga las herramientas o los talentos necesarios para poder acertar. Y creo que este miedo ya nos impone un primer límite. Yo creo que fundamentalmente valdría la pena, para ir quitando esos obstáculos que a veces nos imponemos a nosotros mismos, pues plantearnos que ante el error no pasará algo mayor, con enormes excepciones como las que se plantean en este apartado, de situaciones en donde pues la vida puede estar, o la integridad de las personas puede estar en entredicho, como pueden ser los errores médicos, como pueden ser los errores de aviación, ¿no? Yo me refería en el primer debate a este libro que en mi juventud, bueno, mi paso entre la adolescencia y la juventud, compré y que revisaba constantemente para enterarme de lo que pasa en otros ámbitos del mundo. Pues hay errores que han pasado a la historia, por ejemplo, en el tema de la aviación, y que viene uno aquí expresado muy fuerte, que ocurrió en alguna isla en Europa, entre dos Boeings que tuvieron que aterrizar de emergencia en un aeropuerto internacional porque había habido un atentado terrorista en el aeropuerto, en la ciudad donde estaba el aeropuerto donde originalmente se dirigían, y estando en una estancia temporal, en el lugar había tanta neblina que les fue imposible coordinarse, y reciben uno de los pilotos la instrucción de acomodarse, de caminar entre los espacios del aeropuerto que están destinados a los aviones para que puedan circular por tierra. Y mientras él está haciendo esta maniobra de acomodarse, y dado la falta de visibilidad, el piloto del otro avión, del otro Boeing, recibe la orden de prepararse para iniciar el vuelo, pero el piloto entiende mal la instrucción. La instrucción original de quien le estaba transmitiendo las indicaciones era que se preparara para avanzar y que esperara, pero al parecer, pues por una falla
cultural, en el lenguaje, o quizás porque no lo escuchó adecuadamente, el piloto inicia el procedimiento cuando el otro avión todavía no sale de la pista, está apenas terminando la maniobra, y por la neblina pues choca con él y se convierte en uno de los más grandes accidentes en la historia de la aviación, en donde mueren 500 pasajeros y tripulantes, y pues es un lamentable error debido a únicamente, bueno, la cuestión de la falta de visibilidad, pero también únicamente el no haber comprendido a cabalidad la instrucción, ¿no? Entonces me parece que es de lo más relevante el poder establecer hasta dónde nos podemos equivocar, no tener miedo a equivocarnos, porque el miedo nos paraliza y pues evita que podamos tener nuevos aciertos que nos conduzcan al camino correcto, ¿no? Pero también hay ámbitos como el de la medicina, como el de la aviación, en donde es fundamental plantearse que, pues, corroborar las instrucciones. Quizás uno piensa después de leer esa historia lo que pudo haber hecho el piloto, y lo dice uno como si fuera tan sencillo, ¿no? Es corroborar, decir, bueno, estoy entendiendo bien la indicación, ya puedo despegar, y esta sola pregunta habría quizás evitado esa tragedia, ¿no? Pero uno lo dice pues en frío, ¿no? No estaba allí para resolver, ¿no? La situación bajo presión. Entonces, me parece que sí es fundamental, como para ir planteando límites, pues el decir, si existe una responsabilidad fundamental, es importante corroborar 3, 4, 5 veces las que sean necesarias para saber que estamos haciendo lo correcto. Cuando se trata de nosotros mismos, no imponernos esos límites es fundamental, porque nos pone en el camino del éxito, ¿no? Ujú. Muy bueno, Jesús. Carmen, habías pedido la palabra. Sí, estoy de acuerdo que hay profesiones en las que los errores se pagan carísimo, y los errores tienen que tener, para evitarse, unos procedimientos en esas profesiones muy estrictos. Muy estrictos. En el ámbito general de cualquier ser humano, yo creo que los errores se producen más bien por exceso de confianza. Cuando una persona tiene información suficiente para realizar cualquier acción, tiene confianza para realizarla. Y entonces ahí es donde se puede probablemente cometer los errores, y además sistemáticamente casi siempre se cometen en el mismo sitio. Yo, que he trabajado mucho con ordenador, haciendo contratos, en fin, en la profesión que me he desarrollado, es curioso que me percataba que había errores sistemáticos que se producían por mis manos en palabras concretas, y casi siempre sucedía. Entonces, a pesar de que me esforzaba en saber que esas palabras me iban a traicionar, pues cuando volví a leer cualquier cosa en que contuviera esas palabras, estaban ahí el error. Entonces, el miedo al error, yo creo que depende de la personalidad de cada individuo. Hay personas que no temen en absoluto equivocarse, porque equivocarse es de sabios, es para aprender, para poder seguir adelante. Ahora, cuando ya jugamos con profesiones concretas, como ha dicho Jesús, ahí hay unos protocolos que seguir muy, muy severos, que yo creo que hoy día están bastante, y aún así se cometen errores. Pero en líneas generales creo que es
afín al ser humano el equivocarse. Y creo que todo lo que se ha descubierto hasta ahora de la ciencia y de tecnología y todo eso ha sido a base de prueba, ensayo y error, ¿no? Casi todo. Nada más, gracias. Gracias, Carmen. No, justamente, ahora te doy la palabra, Luis. Justamente la autora habla en este capítulo de que a partir de graves errores en la aviación, que tuvieron muchos accidentes, se desarrolló un sistema que ha resultado muy exitoso, que se llama Six Sigma. Y bueno, que es una suerte de protocolo que tienes que estar chequeando, que 600 pasos está todo determinado. Y a partir de que se empezaron a establecer esos protocolos y sistemas de control de calidad, pues se disminuyó muchísimo el tipo de error, ese tipo de error, que al fin y al cabo son como una acumulación de pequeños errores. Se equivocó el técnico porque no vio no sé qué, otro porque no ajustó no sé qué, se junta todo y se monta la de Dios. Pero por un lado eso es como un sistema colectivo para intentar ser perfectos en determinadas actividades que implican un gran riesgo. Pero en nuestras vidas personales es imposible aplicar el Six Sigma. Además sería absolutamente inhumano. No podríamos estar haciendo, tú dices, Jesús Alberto, preguntarnos 5 o 6 veces cuando tengo que hacer algo, pues no funcionamos así. Entonces, como ya no funcionamos así y vamos a tomar decisiones muchas veces sin tener certeza y cometiendo errores, pues más vale que nos acostumbremos o nos preparemos a aceptar los errores, porque es imposible evitarlos. Y yo creo que este libro lo que se plantea de alguna manera es intentar darle la vuelta y entender al error como una especie de exploración en un terreno desconocido que pueda traer respuestas nuevas, ideas nuevas, vivencias nuevas que pueden llegar a ser positivas y nos aportan, ¿no? Nos pueden aportar. Yo creo que ese es el... Claro, depende de qué tipo de error cometas, ¿no? Pero, en fin. A Carmen, veo propósito, que levantaste de nuevo, sí. perdón, quería puntualizar algo que se me quedó antes en el tintero, si me lo permites, y si no, le doy Sí. paso a... No, sí. Bueno, Vale, estaba es Luis que Miguel, claro, ¿verdad? me he acordado justo cuando tú has sacado a colación los protocolos. Mira, en las multinacionales yo he visto cómo se implantó por los auditores externos unos protocolos para que la gente que trabajaba en administración siguiera un sistema de revisión de su propio trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Que los auditores, basándose en esos protocolos, dejaban al margen su intuición de por dónde estaba el fallo de las empresas, por dónde venía, por dónde podría estar ocultando una empresa sus propios marrones, ¿no? Sí. Como por ejemplo impagos que no había metido en la cuenta de resultados, historias. Entonces, hay que tener en cuenta que los protocolos realizados para todo tipo de trabajo son muy ineficaces en muchos casos, porque te fías de esos protocolos, los sigues y ahí es donde está el error, porque te anula tu intuición, te anula tu sentido de la lógica y de la pues el ser humano tiene consigo siempre una facilidad enorme para detectar en un momento dado que por esa vía que vas no es la Ujú. y Sí, con sí. esos protocolos en cierta forma te anulan esa La virtud que capacidad. tiene el ser humano. Ujú. Nada más, gracias. Gracias, Carmen. Luis Miguel. Sí, a ver, la verdad es que la cuestión esta de la tolerancia al error es algo, o yo lo veo como algo muy amplio, muy complejo y difícil de afrontar de una manera simple, ¿no? Y única. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con
con Jesús Alberto que lógicamente pues hay circunstancias donde la tolerancia al error tiene que ser la mínima posible porque las consecuencias del error pueden ser dramáticas y ahí pues bueno pues se tienen que intentar poner la mayoría de protocolos para que se reduzcan a la mínima expresión ese tipo de errores que bueno, van a implicar catástrofes, muertes, etcétera, etcétera. Aunque evitar el error al 100% pues es prácticamente imposible porque siempre hay algún tipo de factor que no se puede controlar al 100%, ¿no? Pero lógicamente son entornos en los que hay que ser súper exigente para que no haya ningún tipo de errores. Luego, por otra parte, mi otro campo que también me viene un poco a la cabeza con todo esto de la tolerancia al error es de alguna manera las equivocaciones o errores, no sé si decir intencionados, pero siendo conscientes de que no existen los argumentos y a pesar de todo pues se sigue avanzando. Pues, bueno, estoy pensando un poco pues en la guerra no, Afganistán, ¿no? En la de Kuwait, ¿vale? Y errores de alguna manera pues no intencionados, ¿no? Y luego ya pensando en el terreno que yo creo que el libro pretende abordar más psicológico, más de errores de las personas en la toma de decisiones en su ámbito habitual de desempeño, ¿no? Sea familiar, sea personal, sea de trabajo. Yo desde el punto de vista creo que hay que tratar de ser más o menos pragmático en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando son decisiones que pueden tener unas implicaciones importantes. Es decir, si tú te estás planteando, pues, por ejemplo, aceptar una oferta de trabajo que puede cambiar de una forma importante tu vida, pues bueno, tienes que ser más o menos analítico, ¿no? De cuáles son los pros y los contras y a partir de ahí, pues tomar una decisión, ¿no? Y luego, por otra parte, algo que considero también muy importante es cómo nos enfrentamos a nuestro error. Si nos enfrentamos de una manera defensiva, que en muchos casos es nuestra primera reacción inconsciente, el negar el error o tratar de buscar argumentos por qué nos hemos equivocado y crearnos una coraza frente a la equivocación, o por contra, asumirlo de una manera pues mucho más enriquecedora, como un proceso de aprendizaje, etcétera. Y al final yo creo que la autora lo que quiere hacer hincapié es en esta segunda versión, ¿no? En admitir que el error es humano, que lógicamente las decisiones humanas hay que tratar de minimizar el cometer errores, pero que si se cometen errores hay que saber incorporarlos como procesos de aprendizaje e incluso de enriquecimiento de la persona. Y me refiero sobre todo al ámbito de decisiones, digamos, más personales y no tanto al ámbito de, bueno, pues elementos más profesionales donde el error puede suponer, pues bueno, consecuencias dramáticas, ¿no? Uh-huh. Gracias, Miguel. Jesús Alberto. Sí, yo coincido con Luis Miguel, con Carmen, contigo, Jorge. Me parece que el valor fundamental, dejando de lado, como lo dice muy bien Luis Miguel, los errores que parecen más bien voluntarios, que parecen más bien que están para propiciar circunstancias, situaciones, a veces así como uno pensaría como en un laboratorio social, ¿no? A veces se cometen este tipo de errores y a ver qué pasa, pero los comete fundamentalmente quien está en el poder, ¿no? O en una área de toma de decisiones, ¿no? Dejando de lado este tipo de errores, me parece que el error definitivamente nos enseña más el error que el acierto.
En el error nuestro o de la comunidad podemos aprender. Está la posibilidad de ir estableciendo una serie de escalones, digamos, para llegar a un aprendizaje colectivo, y que al final de cuentas esto es lo que caracteriza a la humanidad, ¿no? Esa posibilidad de aprender de sus equivocaciones, ¿no? Y yo destacaría que el libro no se queda afortunadamente en una cuestión, aunque el peso fundamental está escrito por una psicóloga y el peso fundamental es la parte de la conciencia, lo que atañe a la conciencia del hombre, a la conciencia del ser humano, del hombre como género. Me parece que no se queda en un psicologismo, sino va más allá, incorpora cuestiones actuales, metodológicas, bueno, lo veremos en el último capítulo, incluso artísticas, de la importancia que tiene, ¿no? el error como una posibilidad de aprender. En ese sentido, a mí me parece que el libro sí nos deja como esta idea de que el error está mucho más vinculado al carácter que al talento. Decía el escritor francés Anatole France, que además fue premio Nobel de Literatura, el error está mucho más vinculado al carácter, a la falta de carácter, que a la falta de talento. Alguien puede ser muy talentoso, yo no dudo que aquel piloto de esta anécdota que cuenta el libro de los grandes errores de la historia de la humanidad, al que he hecho alusión, tuviese un talento muy importante y por eso llegó a ser piloto y por eso tenía una responsabilidad como la que tuvo, ¿no? Sin embargo, pienso que faltó forjar, guardadas todas proporciones, en su caso, ese carácter que un protocolo ya mucho más estricto como los que se tienen en la actualidad se ha podido forjar para él y para su gremio en lo general, ¿no? En lo que atañe al individuo, pues yo creo que el error, como decía en el primer comentario, si uno no teme a estarse equivocando y aprende rápidamente de los errores, puede ir forjando mejor su carácter. El propio Franz Kafka, estoy hablando de dos escritores, ¿no? Pero finalmente, como escritores, creo que tenían esa posibilidad de conocer el espíritu humano en profundidad. El propio Kafka también mencionaba que la mayoría de los errores que cometemos se deben al método que utilizamos, ¿no? Entonces, ya sea la falta de carácter o el método, o errores en el procedimiento que llevamos a cabo, el error no tiene fundamentalmente que ver con nuestro talento, y creo que por el contrario, al forjar nuestro carácter y pulir aquellas imperfecciones que podemos tener en nuestro carácter, el talento hace que el talento se pueda expresar pues en mayor medida, ¿no? Gracias, Jesús. Mira, mientras hablabas estaba revisando este capítulo, notas que tenía apuntadas, porque hay una cosa que no comentamos y que a mí me gusta mucho de este capítulo, que, bueno, ella hace una referencia a que el ser humano cuando es pequeño, hasta los 2 años, una de las primeras cosas que aprende, aparte de decir mamá y tal, es a negar, ¿no? A decir no. Y es recién a los 5 años cuando aprendemos a decir quizás o a valorar una situación intermedia entre un sí y un no. Y creo que el resto del capítulo lo que ella intenta hacer es la mejor manera de enfrentarnos a la posibilidad del error es asumir esa actitud exploratoria, de contemplar alternativas, de dudar. Trae a colación a Sócrates, por ejemplo, ¿no? Que no plantea respuestas, sino preguntas. Es como una especie de duda activa, dice ella, duda investigadora, que nos induce a aventurarnos, a entrar en terreno desconocido, del tipo de lo que hace, del tipo que lo que hace no es tanto dividir la mente como multiplicarla, como un árbol en el que hay 3 mirlos y todo el zoo del Bronx. Dice, esta es la duda que podemos sacrificar si no podemos aceptar el error, la duda de la curiosidad, la posibilidad y el asombro. Y ella también relaciona esto con, a nivel colectivo,
con la democracia, como que la democracia es el sistema que montamos para que pueda haber opiniones divergentes y podamos tener alternativas a las visiones propias y aprendamos a convivir con ellas, a dialogar con ellas y a transitar el territorio del quizás, no del sí, sí, sí a mis creencias, sino, oye, somos flexibles, todo lo que pensamos se puede deformar. Incluso hay una referencia, creo que es Franklin o no sé quién de estos prohombres americanos, que en la Constitución americana, en el propio texto habla de, aquí hay cosas que yo nunca hubiese aceptado, pero como son un consenso colectivo, las he aceptado. Bueno, es decir, como que esa especie de asumir que nos vamos a equivocar, lo atendemos mediante un sistema que da lugar a las opiniones enfrentadas, que es la democracia. Eso me parece muy interesante como análisis. Y bueno, y dicho esto, pues podemos pasar al último capítulo, que es la metainducción optimista de la historia de todo. Capítulo 15. En este capítulo se plantea el error como fuente del humor y del arte, así como de esclarecimiento, individualidad y cambio. Idea fuerza. El error y la incongruencia están entrelazados en las raíces con la comedia. Nos reímos de nuestra superioridad en comparación con la debilidad de otros y porque nos reconocemos en los errores ajenos. El deber de la comedia es corregir a los hombres divirtiéndolos. Molière. La estructura del humor es la estructura del error. Una brecha entre el mundo tal como es y cómo creemos que es. Como el error, el arte se produce porque no podemos aprehender directamente las cosas como son. El arte es un viaje intencionado al abismo entre representación y realidad. El arte va unido en su raíz a lo no verdadero, a lo no real. La inspiración nace de un continuo no lo sé. Esta es una referencia a Wisława Szymborska. El arte abre las puertas a un mundo subjetivo, donde el error tiene que ver con la imaginación, la reinvención y el placer. El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad. El error es privativo de nosotros. Ante nuestros errores nos creamos y recreamos a nosotros mismos. El error es un mecanismo de supervivencia y cambio. Y ahí trae a colación la teoría de la evolución. El error también es optimismo, nos hace felices y nos mantiene avanzando en la esperanza. Y bueno, la pregunta 23, este capítulo creo que tiene muchísimos temas para analizar. Pregunta 23, ¿habías contemplado la relación entre el error y el arte? ¿Alguno de vosotros? Jesús Alberto. Sí, en el ámbito del teatro, en alguna ocasión tuve oportunidad de participar en grupos de teatro o de creación de dramaturgia. Se tiene como muy establecida esta diferenciación entre el pensamiento que tiene que ver con lo humorístico, con la comedia, y lo que tiene que ver con lo trágico. Y sí, efectivamente, este tema de ser optimistas está fundamentalmente ligado a la comedia. Se dice mucho en el argot teatral que quien ve su vida como de manera humorística, pues está más tendiente a ver la comedia, ¿no? Quien ve las cosas trágicamente, pues está más enfocado hacia la tragedia. El pesimismo está más enfocado hacia la tragedia, ¿no? En alguna ocasión iba yo en el transporte público aquí de la Ciudad de México y una chica se acercó y me regaló
separador de páginas de un libro en el que aparece una frase que se le adjudica, se le atribuye a Charles Chaplin. Y bueno, buscando en internet, al parecer es de Chaplin esta frase que dice: no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Creo que es un muy bonito pensamiento ligado a la trayectoria de un grande de la cinematografía y del teatro, como lo fue Chaplin. Y me parece que tiene todo que ver con el tema, con la posibilidad del arte como camino para el crecimiento personal. Y bueno, hay hasta quienes plantean que el teatro cura y el arte, al menos en teoría, deberían curar, como Epicuro hablaba de la filosofía, ¿no? Entonces sí, me parece que en el arte podemos encontrar ese espejo de nosotros mismos, particularmente en la comedia. Yo lo comentaba en el primer debate sobre Aristóteles, que él lo tenía muy claro en su poética. Y me parece que ejemplos pues hay al infinito, ¿no? Creo que los grandes creadores del teatro, del cine, de la pintura, de la fotografía, nos han regalado piezas magníficas que pueden inspirar el hecho de reflexionar sobre la importancia que tiene ver nuestros errores con humor y aprender de ellos. Me viene, por ejemplo, a la mente la película de otro gran comediante norteamericano que se llama El Ciego. No sé cómo apareció en carteleras en otros países, pero Woody Allen, que todos conocemos, hizo esta película ya entrado en años, en donde retrata, bueno, siempre él se refiere a sí mismo y él aparece como protagonista interpretando a un director de cine que súbitamente se queda ciego, pero de manera temporal, porque su ceguera por diagnóstico médico tiene que ver más con sus emociones que con una disfuncionalidad. Entonces, esto le permite a él, de alguna manera, al personaje acercarse con su esposa, de quien se había separado, y la esposa, para salvar ahí la situación, acepta ayudarle a que dirija esto que parece absurdo, ¿no? Una película siendo ciego. Y bueno, esto se presta a una cantidad de situaciones cómicas que en el fondo no son otra cosa que también una metáfora que utiliza el propio Woody Allen, pues para decirnos cómo a veces estamos ciegos, ¿no? Cómo a veces perdemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Aquí creo que lo valioso de la anécdota cinematográfica tiene que ver, además de con todas las cosas que le ocurren al protagonista, con esa posibilidad que se da a esta pareja de mirarse nuevamente, de reconocerse, de reencontrarse, y a pesar de la ceguera temporal que él tiene, lo que concluye, digamos, esta historia es en la reconciliación de esta pareja, ¿no? Entonces creo que pues la literatura, el arte en general nos ofrecen muchos ejemplos, ¿no? Para poder abordar esta situación de los errores y de cómo podemos aprender de ellos, ¿no? Excelente, Jesús Alberto, muy buenas referencias. Carmen. Sí, te felicito, Luis Alberto, porque lo has explicado de una manera muy bonita y muy real, y yo participo totalmente de tu explicación. Y yo creo que los artistas nos ponen ante nuestros ojos
los errores que tenemos ante situaciones vitales continuamente. Las obras de teatro, nosotros tenemos aquí un tipo de obra de teatro como es Max Estrella, el autor ahora mismo, estoy un poco cao de cabeza, pero tenemos continuamente ejemplos de personajes que nos ponen ante la verdad de lo que somos, no de lo que creemos que somos. Estamos en un error permanente tratando situaciones con plena normalidad, y hasta que no lo vemos reflejado en una obra de arte no nos damos cuenta de que el error es tremendo, ¿no? En el que estamos cayendo. Y los historiadores hacen mucha pedagogía de los errores que se producen en la interpretación histórica, ¿no? Cuando analizan y ponen ante los ojos nuestros los documentos y la verdad inequívoca de lo que se ha producido, no de lo que nos han querido contar o de las verdades que hemos creído vivir, y nos damos cuenta cuando leemos estas historias, pues que sí que existió, a estos historiadores, que sí que existió el nazismo, que sí que existió el franquismo como un golpe de Estado, que ahora está queriendo la derecha precisamente darle una vuelta y decir que no fue un golpe de Estado, queriendo torticeramente enrevesar y crear otra vez el error sistemático. Creo que ahora se va a incluir en las escuelas pues esto que nadie estudiamos aquí en España de mi edad, ¿no? Y creo que sí, que las obras de arte, todas, inequívocamente, el propio Guernica de Picasso es una obra que te plasma delante lo que es el dolor, lo que es un bombardeo civil, que puedes ver el terror en el caos sistemático de animales, personas, cosas, y tantas obras magníficas que cuando te pones delante, pues es de la manera que tú te puedes reconocer como ser humano. Gracias. Gracias, Carmen. Luis Miguel. Vale. Sí, bueno, yo la verdad que tengo que admitir que no he leído todavía este capítulo y tampoco recordaba la pregunta, y así de primeras la pregunta, cuando la has leído, Jorge, pues me ha como sorprendido, ¿no? La relación entre error y arte, ¿no? Después de las explicaciones de Jesús Alberto y de Carmen, bueno, me han venido a la cabeza que bueno, que sí, efectivamente, pues hay en muchas ocasiones donde expresiones de arte pues tienen ahí como esencia de alguna manera pues el error, ¿no? Estoy pensando pues tanto en argumentos de películas como en obras de teatro, que en muchísimas ocasiones empiezan como planteando unas situaciones donde unos actores, unas personas están en el error, para terminar un poco la película como que, bueno, pues bueno, se arrepienten o entienden que estaban equivocados, y finalmente pues parece que terminan en una situación de que han visto la luz, la felicidad y la verdad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, tal. No obstante, pues bueno, también creo que hay situaciones donde a lo mejor esa relación arte-error, arte-equivocación, pues también puede estar relativamente forzada, la verdad, ¿no? Yo también quería comentar un poco lo que has comentado, lo que has dicho tú antes, Jorge, sobre las alternativas o las opciones, etcétera, y porque me parece muy interesante que efectivamente yo creo que una manera de abordar el error
es por así decirlo, el cómo abordar la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones, una fase básica desde mi punto de vista, es la capacidad de poner distintas opciones o alternativas. Entonces, analizando esas opciones alternativas es donde intentamos tomar aquellas decisiones donde quizás el nivel de equivocación y de error posiblemente sea el menor. Y entonces esto, posiblemente la mayoría de nosotros, o al menos en mi caso, yo lo trabajo mucho en entornos profesionales, en decisiones pues dentro de mi trabajo, con las empresas que tengo que asesorar, y nos cuesta o no pensamos el cómo trasladarlo a lo mejor a entornos, digamos, más personales, ¿no? Lógicamente no vamos a protocolarizar de la misma manera, pero creo que sí que es interesante y que tiene relación con todo lo que estamos comentando de la equivocación y del aprendizaje en ese proceso de equivocación, y de cómo afrontar posteriormente cuando reconocemos que quizás nos hemos equivocado. Y estoy hablando siempre de equivocaciones, bueno, pues no voluntarias, ¿no? Muy bueno, Luis Miguel. Pues yo estaba aquí también buscando las notas de este capítulo porque la verdad que lo recomiendo leer porque me parece que es de los mejores del libro. A mí me resultó muy inspirador. Muchas veces he pensado que el humor es una herramienta que tenemos ciertas personas con humor. Yo me siento que sí lo tengo y que me ayudan a vivir y me ayudan a afrontar situaciones difíciles, ¿no? Y de alguna manera este capítulo también lo trata ese tema, ¿no? Pero lo trata de otra manera, que es como el humor de alguna manera es un recurso que tenemos los humanos para lidiar con el error y también para gestionarlo. Porque si no existiese el error, no tendría sentido ni existiría el humor. Así que el humor es algo que tenemos justamente para lidiar en un medio pleno de equivocaciones y de frustraciones y de situaciones en las que se nos caen las ideas, y el humor es el que nos ayuda para sobrellevarlo, y estoy totalmente de acuerdo. Luego hay otro tema que se trata, claro, con sus referencias psicológicas, y hace colación a un filósofo, a un psicólogo que se llama Ronnie Janos Bullman, que habla de una clave de una vida buena, bien podría consistir en ilusionarse en el nivel de nuestras premisas más profundo, más generalizado, y ser exactos en los niveles más específicos, menos abstractos. Es decir, no vamos a conseguir vivir una vida sin error, porque eso lo dejamos para las máquinas. Nosotros tenemos que ilusionarnos y tenemos que inventarnos historias que nos impulsen hacia adelante y ser optimistas. Y probablemente esas creencias luego se caigan, pero son el motor que tenemos. Luego en los detalles, en las cuestiones más específicas, en los niveles menos abstractos, sí podemos ser más exactos. Y esa combinación de ser muy volado en los temas generales para tener una creencia que te impulse hacia adelante y muy más perfeccionista, si quieres, menos abstracto, más detallista en las cuestiones concretas, pues quien tenga esa visión volada general funciona mejor en el nivel micro y asume mejor el reconocimiento de los errores cotidianos y los cambios de opinión. Eso me pareció muy interesante también. Luego me gustó cuando hace la referencia a la relación entre el arte y el error, porque yo lo que interpreto que ella dice es que de alguna manera el arte es una manera de interpretar la realidad porque no tenemos a la realidad, no estamos integrados directamente en la realidad, sino que la estamos como interpretando de alguna manera en base a inputs que tenemos incompletos, y el arte es como una hipótesis, ¿no? El arte es como una manera de visualizar o de imaginar, eh, eh,
y existe porque hay una distancia entre la realidad y la representación de la realidad. Y ese es el área en el que vive el arte. Y vive, ¿por qué? Porque somos creativos. Y esa creatividad que nos permite crear historias y creencias, que son las que nos impulsan, pues son la clave. Y ella termina el capítulo apelando a eso, ¿no? Dice, la gran ventaja de darnos cuenta de que hemos contado un relato sobre el mundo es darnos cuenta de que podemos contar otro mejor, enriquecido con mejores ideas, con mejores posibilidades, incluso quizás con mejores personas. Es decir, yo creo que este es un libro que lo que te lleva es, me adelanto a la última pregunta, que es, ¿consideras que la lectura de este libro ha ejercido sobre ti cierto poder de transformación? A mí lo que me gusta de este libro es que es un libro antidogmático. Es como, si tienes un dogma, pues tritúralo. Si tienes unas ideas fijas, perfectas, pues duda de ellas. Es un libro que aboga por la flexibilidad, por el diálogo con el otro, por aprender a escuchar. Y en ese punto me encanta. Y utiliza el elemento del error para promover esta actitud. Porque ya que nos equivocamos, pues entonces no seas cabezotas, no te creas que tienes la verdad, sino que sé flexible, escucha a los demás, negocia las posiciones. Creo que ese es el mensaje del libro y quiero decir que me ha gustado mucho y estoy muy de acuerdo. Margarida. Sí, yo quería solo contar lo que para mí me parece una anécdota, pero que tiene un poco que ver con esto, que es una experiencia que he tenido en la universidad, que en una asignatura bastante creativa, o sea, que se requería ser bastante creativo, pues no nos dejaban equivocarnos. Y la profesora nos decía que solo hablaba para alumnos de 10. Y claro, yo la verdad que decía, pero vamos a ver, estamos aquí para probar, para experimentar y para equivocarnos. El momento es este. O sea, estamos en una fase de aprendizaje y resulta que no está, que no que nos exigían rigor encima de una asignatura de creatividad. Entonces, claro, para mí esto me resultaba como pues un contrasenso, ¿no? Y es un poco esa relación que existe en general ante el error, ese lado negativo. Y lo que yo saco también de este libro, que me ha gustado bastante, y este último capítulo también, es precisamente eso, es perderle el miedo al error, que a veces ya no somos nosotros mismos, que incluso lo toleramos y decimos, oye, pues no pasa nada, oye, me he equivocado. Y de hecho, a veces de esas equivocaciones surgen otras cosas o te surgen otros caminos y es como un descubrimiento, ¿no? A veces incluso nosotros mismos podemos ser tolerantes, pero a veces el entorno no lo es. Y entonces no puedes y te exige que realmente pues que haya un rigor y que lo que decíais antes, cuando son actividades que realmente tienen consecuencias muy graves, pero eso ya hoy en día la tecnología también se encarga de ello, ¿no? Con esos sistemas de redundancia, que si una alarma falla, salta otra, ¿no? Siempre hay como doble, triple, o sea, dependiendo de la complejidad. Pero bueno, yo para deciros que he tenido esa experiencia y realmente incluso se lo dije a la profesora, le dije, mire, pero ¿qué problema hay en equivocarnos? O sea, no pasa nada, que estamos en una fase de experimentación y cada vez más con el tema que lo escuchamos hoy en día, muchísimas cosas se prueban por causa-error, ¿no? O sea, que se van probando y según si funciona o no funciona, pues tenemos que ir reorientando la realidad que tenemos, ¿no? Pero claro, yo creo que es eso, que hay como a nivel cultural un estigma al error, ¿no? O sea, un miedo al error. Y es eso lo que realmente, pues este libro yo creo que nos ayuda mucho a desbloquear eso, ¿no? A decir, oye, no pasa nada, hay que enfrentarlo de otra forma. Sí, bueno, esa profesora, qué horror, Margarida. Bueno, ha sido A ver, terrible. Carmen, luego Jesús Santos.
Me imagino. Bueno, Carmen, luego Jesús Alberto y luego Luis Miguel. Yo quería decirle a Margarida que lamento que tengas una profesora tan cerrada de mente. No sé si a lo mejor la asignatura lo requiere, no lo sé. No quiero tampoco juzgar alegremente de qué se trata la materia, pero mira, yo estoy convencida que el error proviene de la curiosidad del hombre. Es decir, el hombre aprende porque es curioso, quiere conocer, y a través de la curiosidad por conocer, le hace a veces caer en errores y a veces tener unos éxitos, como por ejemplo, hablando de aviones que hemos hablado hoy, el piloto que fue capaz de tener un amerizaje, no un riozaje, es decir, el que amerizó, es que no existe riomerizó en el Hudson, que salvó a toda la tripulación. Y eso fue una manera de que podía haber caído en el error de tener esa intuición que tuvo, esa curiosidad. Yo he visto la película y decir, voy a por todas, tengo que salvar al pasaje como sea. Y si me equivoco, pues ya estamos equivocados de base. Nos vamos a matar todos. Entonces voy a probar y voy a intentar y su curiosidad por saber si le iba a funcionar el riozaje, pues fue capaz de salvar a esa pasaje, ¿no? A salvar a todos. ¿Os acordáis de este famoso suceso, ¿no? Que fue verídico. Sí. Entonces, Margarida, es que es innato en el hombre la curiosidad por conocer. Y cuando tienes esa curiosidad por conocer, está implícito el error. Mira, Sí, estoy totalmente de acuerdo, y más en una disciplina creativa, ¿no? Donde realmente tienes que ir hasta el más allá, o sea, hasta donde tu creatividad te deje o tu interés, bueno, tu imaginación te lleve, ¿no? Y Yo te resulta aconsejaría que si tienes posibilidad te cambies de profesora. Sí, sí, no, bueno, sí, gracias a Dios ya no la voy a tener, pero sí, ha sido muy difícil gestionar esto realmente, porque era un poco, bueno, muy, muy complicado y porque realmente es una visión muy conservadora. Entonces, no es fácil. Pero bueno, creo que puede y ser un también tema muy, cultural, que esto lo cuento porque realmente creo que somos educados desde pequeños al error con una connotación negativa, en general. Por lo menos yo así lo siento. O sea, yo no veo el error como algo positivo. O no lo veía hasta hoy. Lo mismo de aquí en adelante ya lo veo de otra manera. Sí, eso lo ha puesto siempre de manifiesto Luis Miguel, que lo vemos como algo muy negativo, el error, como algo, ay por Dios, a ver si me voy a equivocar. No, es que de base ya tienes que pues, contar que es posible que te equivoques, claro. mira, ahora te doy la palabra a Jesús Alberto, pero por lo que estáis diciendo, hay una cosa que dice la autora, que todo error es optimismo. Erramos porque creemos, por encima de todo, en nosotros mismos. No importa cuántas veces hayamos malentendido las cosas en el pasado, damos prueba de una fe pertinaz y conmovedora en nuestros propios relatos y teorías. Y decía también, si se eliminara nuestra disposición a sobreestimarnos, no nos atreveríamos a emprender la mitad de las cosas que emprendemos. Es decir, que hay, por un lado, un exceso de autoconfianza, pero que es positivo, porque es el que te permite operar, porque si no, no harías nada. Si fueses hiperobjetivo, dirías, no, no tengo todos los datos, no puedo hacer nada, voy y salto por la ventana, adiós. Pero como no es así, y nos creamos toda una película, pues actuamos, nos hacemos optimistas y cometemos errores. Entonces, viéndolo de esa manera, la autora termina diciendo, el error es como un hijo del optimismo. Por tanto, no lo castiguemos, no lo critiquemos. Es una derivada de ser optimistas, de ser emprendedores, de tirar para adelante. Bueno, Jesús Alberto, luego Luis Miguel. Sí, no sé si exactamente en la misma línea de lo que mencionaba Margarida, pero yo atendiendo a las dos preguntas, digamos, no dejando todavía de lado lo de la vinculación entre error y arte,
y la del tema de si este libro ejerce o no en nosotros un poder de transformación. Pensaba, por ejemplo, en el tema de la comedia. En México, por ejemplo, se nos ha inculcado culturalmente mucho esta idea de la compasión ante una circunstancia en la que alguien está en desventaja o le sucede una humillación o le ocurre algo inesperado que de pronto afecta su yo en ese momento, lo que tendemos es ayudarlo a, a de alguna manera vincularnos a su situación y tratar de sacarlo lo más rápidamente posible de ella. Sin embargo, la comedia también nos permite esa posibilidad al reírnos, por ejemplo, ante alguien que tiene un tropezón, también no solamente está en juego, digamos, esa posibilidad de la compasión, sino está también en juego la posibilidad de distanciarnos un poco y mirarnos en él como en un espejo, ¿no? Que yo creo que es a esto a lo que se refiere la autora cuando habla de que nos reímos de nuestra superioridad, ¿no? En comparación con la debilidad de otros, ¿no? Yo creo que justamente atendiendo a los ejemplos que yo mencionaba hace un momento de Woody Allen o de Charles Chaplin, yo creo que en su arte lo que estos dos autores han podido realizar es lograr la conjunción de estas dos facetas. Por una parte, distanciarnos lo necesario para crear esa subjetividad que crea el arte en nosotros, a la que también se refiere la autora, pero además apelar a nuestra humanidad, a nuestra posibilidad de compadecernos de ese dolor o de esa debilidad que están sufriendo los otros, ¿no? Yo creo que atendiendo a esa misma dicotomía, digamos, a eh, eh, ese choque de contrarios, pues el libro, aplicándolo en nuestras vidas, yo creo que nos ayuda definitivamente a crecer si tenemos en consideración estos dos aspectos, ¿no? Quienes han estudiado, quienes han analizado la poética de Aristóteles, concluyen que efectivamente, ¿no? El arte, y lo tenía muy claro Aristóteles, nos abre, como dice la autora, la puerta a un mundo subjetivo. Desde el momento en el que vemos una representación teatral en un escenario y sabemos como ojos y oídos adiestrados en el arte de lo teatral, sabemos que no podemos interactuar, que ese escenario forma un espacio en el cual nosotros como espectadores no podemos irrumpir. Lo mismo sucede en el caso de un cuadro, donde nos presenta un pintor su arte, o un fotógrafo, o trasladándolo al cuadro cinematográfico. Al final de cuentas sabemos que se trata de un artificio y hasta cierto punto de algo irreal, entonces, y por lo tanto quizás hasta de un error, pero el artista lo que logra hacer con su arte justamente, y creo que es lo que nos trata de decir la autora, es que logra captar esa esencia en ese espacio para mostrárnoslo y crear en nosotros la posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando. De modo que si vemos cosas que le ocurren a alguien, que lo debilitan, que lo ridiculizan, que lo ponen en desventaja o en alguna cierta vulnerabilidad, podemos irnos a uno de esos dos extremos, ¿no? Identificarnos con él o compadecernos de él. Si logramos esa síntesis, yo creo que podemos estar en el camino de encontrar en el error una posibilidad de crecimiento fundamental que nos ofrece el arte, y yo diría que también el conocimiento científico, ¿no? También dentro de sus reglas y dentro de sus métodos y sus procedimientos, ¿no? Buenísimo, gracias Jesús. Luis Miguel. Sí, a ver,
La verdad es que inicialmente quería decir una única cosa, pero después de escucharos a todos vosotros, pues me vienen bastantes ideas, ¿no? O sea, lo primero que, bueno, yo más o menos comparto sí, pues el entusiasmo de Jorge sobre el optimismo y la equivocación o el error, ¿no? Y de hecho creo que habría que trabajar para reducir la carga negativa del error en nuestra sociedad, ¿no? Porque mientras no se consiga disminuir esa negatividad, pues va a ser muy complicado ya te digo, que ese, digamos, error, esa equivocación, el reducir esos miedos, se incorpore como un elemento enriquecedor, emprendedor, e incluso, bueno, que pueda contribuir al bienestar y a la felicidad de las personas, ¿no? Por otra parte, quería también un poco comentar al hilo de las palabras de Jorge cuando ha hablado del arte, interpretación de la realidad, como pues no sé si como puente entre la realidad y tal. Claro, yo donde veo que hay limitación es en la realidad misma, o entre comillas, o en la verdad entre comillas, porque hay ahí siempre unas fuerzas manipuladoras que nos hacen no tener claro o a lo mejor nos quieren hacer ver cuál es la realidad. Entonces, en regímenes autoritarios, pues su verdad y su realidad es esa. Entonces, el error es no hacer las cosas de acuerdo a esa verdad o esa realidad. Y ahí es donde hay una gran limitación, ¿no? Entonces, nuevamente, el hecho de poder tener opciones, alternativas, experiencias diferentes, educaciones abiertas, es lo que va a contribuir a tener o a percibir, digamos, una realidad más completa, más sólida, más auténtica, que al final es la base sobre la cual se puede establecer pues, este concepto de equivocación o error que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, bueno, yo veo que ahí es donde uno de los puntos bases y al mismo tiempo una de las limitaciones, y además porque estamos en sistemas que tienden a la manipulación por parte de los más poderosos, ¿no? De los que están mandando, ¿no? Y esto, pues, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues a lo mejor en la propia España, en la época del franquismo, pues donde predominaba todo el entorno católico, pues lógicamente vivir en pareja sin casarte era un grandísimo error. ¿Sabes? Posiblemente en nuestra época nosotros ya no lo concebimos como un error, como una equivocación. Con lo cual esto yo creo que es importante, ¿no? Y luego ya por último un poco la historia está real del aterrizaje, amerizaje en el río Hudson. Yo me imagino que en esas circunstancias, pues el piloto y el copiloto de alguna manera harían un análisis de cuáles eran las alternativas que tenían y cuáles de esas alternativas era la que tenía menos riesgo, ¿no? Y tuvieron efectivamente la valentía de hacer algo que no se había hecho y que al final pues tuvo éxito, ¿no? Pero esto me sirve para uno de mis argumentos, ¿no? No sé si la importancia o al menos la consideración de trabajar o tener en cuenta alternativas, opciones a la hora de luego tomar decisiones y de alguna manera, pues bueno, gestionar o enfrentarse a esa posible error o equivocación. Muy bueno, Luis Miguel, sí. Carmen. Sí, si mal no recuerdo, el caso de el aterrizaje en el río Hudson, el piloto tuvo un juicio donde se le enjuició en el sentido de que tenía probablemente que haber usado unos protocolos técnicos que existían para esas
para esas situaciones. Y bueno, es que hay veces que el ser humano, por lo que sea, pues tiene una intuición que es superior a todo lo que puedas estar protocolizado, que es un poco a lo que yo me refería antes con las auditorías, ¿no? Y con todos los que hemos trabajado, pues sabemos que muchas veces hemos visto cosas que hemos dicho, no, esto por aquí no va bien. Y no sabes por qué, pero sabes que es un error. Y luego, en cuanto a lo que has dicho, has tocado un poco lo que es la democracia, Luis Miguel, en el sentido de los errores que pueden, en los que puedes caerse con las dictaduras. Y bueno, hasta tal punto que las leyes que se hacen en dictadura son perversas. Todas las leyes del nazismo fueron perversas porque, digamos que eran unas verdades absolutas encaminadas a la perversidad más absoluta del ser humano de eliminar seres humanos también. Y lo mismo pasó aquí con el franquismo, que hubo una serie de leyes que las eliminó todas la Constitución, todo lo que fuera contra la Constitución era inconstitucional. Es verdad que tenemos muchas leyes anteriores a la Constitución, pero porque no se enfrentan a lo que es no son inconstitucionales per se. Y como tú muy bien has dicho, verdades absolutas, de pronto llega la democracia y se convierte en que hemos estado viviendo en errores absolutos. Eso es así. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, que existe una manipulación de la verdad, que ahora llaman posverdad, que este libro te abre los ojos en el sentido de decir, hay que analizar muy bien dónde está verdaderamente el error. ¿No estará detrás de la posverdad el error? Nada más, gracias. Muy interesante. Ahora te doy la palabra, Margarida. Quiero decir también, no vayamos a caer en otro concepto que desarrolla la autora en este capítulo, que es el realismo depresivo, que lo que viene a decir es que cuando eres muy realista, eres depresivo. Vendría a ser así, dicho de manera muy sintética, ¿no? Pero digamos, es decir, las personas deprimidas no abrigan la ilusión de que puedan controlar el derrotero de su vida. Raras veces están en posesión de la convicción, tan común entre los demás, de estar por encima de la media en casi todo, y entienden con harta crudeza las condiciones básicas de la existencia, que la duración de su vida no es más que un breve accidente en la fría extensión de la historia, que el sufrimiento es real y continuo, que ellos y todos sus seres queridos van a morir. Esa perspectiva se conoce como realismo depresivo. Las personas deprimidas podrán ser infelices, pero en lo que atañe a estas grandes cuestiones existenciales, suelen acertar más que los demás. Es decir, ver el mundo tal como es en realidad es demoledor y aterrador, dice otro filósofo, Ernest Becker, ¿no? Hace imposible vivir de forma irreflexiva en el mundo de los hombres. Pone a un animal tembloroso a merced del cosmos entero y el problema de su sentido. Como esto indica, la relación entre exactitud y depresión es de doble sentido. Las personas deprimidas suelen percibir más claramente las duras realidades de la vida, y las personas que perciben claramente esas duras realidades tienden a estar deprimidas o deprimirse. Bueno, por el contrario, luego desarrolla toda la teoría de que en la medida que tu visión del mundo sea más imaginativa y más creativa y no se remita a la dura realidad, pues tienes más posibilidades también de no deprimirte y de ser feliz. Bueno, y trae el ejemplo de Don Quijote que me pareció muy interesante. Pero bueno, Margarida, y creo que luego pidió la palabra Luis Miguel. Bueno, el ejemplo de Don Quijote es muy gracioso porque realmente su actitud es muy graciosa. Yo quería coger un poco las ideas que estaba hablando Jesús Alberto
sobre la reacción que tenemos hacia los demás cuando les surge un error o les pasa algo y que se percibe como un error, ¿no? Y esa compasión que tenemos que tener, bueno, o que se tiene o no se tiene. Mi reflexión es nuestra actitud, o sea, ¿y qué pasa cuando ese error no es el otro, sino somos nosotros, cuando nos pasa a nosotros? La importancia de nuestra actitud ante ese error, cómo reaccionamos y cómo reaccionamos a cómo reaccionan las personas. O sea, si nos tropezamos, si nos reímos nosotros, si somos capaces de reírnos de nosotros mismos y si somos capaces de aceptar que las otras personas se estén riendo de nosotros, ¿no? Como un poco, la idea es, nosotros no somos, no podemos controlar lo que los otros cómo van a reaccionar los demás, ¿no? Pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Entonces creo que ahí es donde está tal vez el punto fuerte en el de nosotros mismos, aprender a controlar eso, ¿no? O saber o reconocer cuando surge algo, es cómo hemos reaccionado, si nos ha sentado fatal o si nos hemos reído, nos hemos sabido reír, dependiendo lógicamente de las circunstancias, ¿no? Hay circunstancias que son anécdotas, al final se convierten en anécdotas y que nos reímos muchísimo de lo que nos ha pasado porque nos hemos equivocado y sabemos llevarlo de esa forma, pero a veces es verdad que según el problema que sea, pues lo mismo no somos tan capaces de reaccionar tan bien a ello, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero transmitir es cómo reaccionamos nosotros, cómo somos capaces de reaccionar ante el error cuando somos nosotros mismos a los que eso les sucede, ¿no? Porque tal vez, según eso, también nos ayuda después a observar cuando pasa hacia otra persona, a tener otro tipo de reacciones también, ¿no? Si somos conscientes con nuestras propias reacciones o más condescendientes a veces. Y también quería decir otra cosa que es lo que se hablaba antes del optimismo y de cuando estamos demasiado, ahora no recuerdo muy bien cómo se ha planteado, pero cuando vamos muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Que eso es positivo. También es verdad que a veces que eso nos lleva a cometer errores. Y lo digo porque otro ejemplo que he tenido, yo iba muy bien preparada para un examen y el exceso de confianza que llevaba al final me llevó a equivocarme bastante. Y claro, después me dio muchísima rabia, digo, no me lo puedo creer, o sea, si yo venía tan preparada, ¿cómo es posible? Y fue sencillamente exceso de confianza. Entonces, bueno, de eso también se tiene que aprender, ¿no? Sí, pero si se hubiese evaluado en ese examen el exceso de confianza como un valor, ¿hubiese sacado un 10? Digamos, habrías tenido máxima nota, ¿no? Porque, digamos, luego en la vida real eso te servirá. A Por ahí ver, en el examen no te sirvió, pero en la vida real te mira, va a servir. sí, no, pero pongo dos ejemplos porque eran dos exámenes para la misma asignatura, ¿no? Entonces el primero fui con exceso de confianza total, me la había preparado y claro, cuando llegué allí y vi la nota, dije, era buena, pero dije, pero bueno, si yo me esperaba la mejor, ¿no? O sea, yo que venía aquí para la mejor nota. Total, que al siguiente examen digo, cuidado, aquí ya te lo vas a tomar de otra manera. Ya no vamos a ir con tanto exceso de confianza. Me preparé igualmente muy bien, pero ya llegué con miedo, ¿no? Entonces, realmente tuve buena nota porque ya fui más moderada en la confianza que llevaba, pero resulta que fallé en la pregunta más fácil, porque pensé, aquí me están queriendo engañar y tal, porque eran preguntas que todas tenían truco, ¿no? Entonces tenías que ser muy perspicaz para saber, para entender si estaba bien o no. Y justo fallé en la que sabía perfectamente la respuesta, pero ahí fue ya pues la falta de confianza que me hizo equivocarme. Si no, ahí sí hubiese tenido un 10. Pero bueno, en fin, anécdotas, ¿no? Que me hace gracia porque cómo fui al primer examen y cómo fui al segundo
y analizarlo realmente pues tiene su gracia. Pues muy buenas historias de exámenes, Margarida. Pues nada. Bueno, hemos llegado al final. No sé si hay algún comentario más. Veo, Eva Vargas, te conectaste en el medio de la sesión. Jesús Alberto, levantaste la mano. Sí, a mí me han encantado los debates, me han encantado la lectura y los comentarios que se han dicho a lo largo de todos estos debates. Me parece que, como inicié el día de hoy diciendo que mi convicción es que tiene mucho más que ver con forjarnos un carácter con relación al error y con relación a nosotros mismos. Por supuesto que lo que menciona Margarida tiene toda la importancia, porque una cosa es reconocernos en nosotros y otra cosa es reconocer nuestros propios errores, ¿no? Yo creo que algo sensato podría ser, mi propio parámetro al respecto sería pues ser un poco más escrupulosos con nosotros cuando nos juzgamos a nosotros mismos, pero tampoco demasiado, ¿no? O tampoco ser demasiado duros a la hora de juzgarnos, ¿no? Porque sí, pues pienso que pues el que no intenta, ahí seguramente nunca se va a equivocar, porque ese es un terreno plenamente seguro. Intentar pues conlleva un riesgo y todos lo sabemos en cualquier ámbito de la vida humana, ¿no? Yo creo que el libro sí nos da muchas herramientas para poder y muchos criterios para poder saber cómo mejorar en algunos aspectos en los que podamos estar actuando a lo mejor demasiado duros con nosotros mismos a la hora de evaluar nuestros errores. Yo creo que estos grandes comediantes a los que me refería hace un momento han logrado demostrarnos también que es posible reírse públicamente de nosotros mismos, de nuestros errores, y además lo han hecho con un talento extraordinario para mostrarse a sí mismos, porque pues el mostrarse uno como es quizás no pueda despertar ningún interés para la mayoría de las personas, ¿no? Pero el mostrarse con cierto talento, con cierta gracia, el saber encontrar la manera interesante de formular el aprendizaje que puede estar detrás del error, yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? de este arte, ¿no? Yo creo que la autora está como más cercana a pensar que el tema del error y del aprendizaje tiene más que ver con un arte que con una ciencia, porque está pues vinculada a la conciencia fundamentalmente, ¿no? Pero yo, como decía en el primer debate, creo que también el pensamiento crítico que está presente en la ciencia, lo mismo que en el arte y lo mismo que en la filosofía, pues son tres grandes faros, tres grandes guías que nos pueden ayudar a salir adelante de cualquier duda que podamos tener frente a las cosas, ¿no? A las que nos enfrentamos. Muy bueno, Jesús, muchas gracias. Carmen. Yo, para terminar, estoy de acuerdo con la autora en lo que dice que las personas depresivas puede que lo sean por no admitir que puedan equivocarse en las acciones que tomen. Y entonces la conclusión es que el miedo paraliza, el miedo al error paraliza a los seres humanos. El miedo a cometer errores paraliza la posibilidad de actuar, y ahí entras en depresión verdaderamente, porque vas viendo unas realidades que no te dejan ver una posibilidad distinta por miedo a caer en un error. Y bueno, pues se podría decir que estas personas llegan incluso al narcisismo, ¿no? La obsesión por la perfección, la obsesión por no cometer errores, es enfermiza muchas veces en muchos seres humanos y causa verdaderos estragos, sobre todo en la juventud. Hay
hay algunas estudiantes y mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que el exceso de querer, pues eso, tener la mejor nota, no fallar nunca, todo eso, pues les va consumiendo lo que es la capacidad de ser flexible, de ser una persona que conciba que la vida pues es dar un traspiés tras otro y seguir andando, no es más que eso. Y sí, quizás yo creo que, fíjate, esto psicológicamente habría también que apuntarlo en la educación, aprender del error. Yo creo que también Luis Miguel lo ha expresado también en varias ocasiones, y lo ha puesto también de manifiesto Margarida, ¿no? Vamos, en todos los debates se ha puesto de manifiesto que el error no se tiene en consideración como algo que es innato al hombre, ¿no? Al ser humano. Nada más para finalizar. Gracias. Gracias, Carmen. Pues nada, pues hemos llegado al final. Eva, antes vi que sacaste el micrófono, luego lo volviste a poner. Ya, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Desde Lima, ¿no? Sí, desde Lima, Perú. Me encantó el libro, la verdad que sí, muy optimista, muy positiva, y la verdad que sí, estoy muy contenta. Me ha servido de mucho para mí. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Eva, por conectarte. Bueno, pues nada más. Hemos llegado al final, vamos a cerrar esta sesión y la próxima vamos a terminar con La huida hacia Europa de Stefan Smith, la segunda mitad, empezando desde el capítulo 3, se llama La África Emergente. Y nada más, luego después de esa sesión vamos a hacer un pequeño descanso de 3 semanas para reflexionar sobre todos nuestros errores, aprender de ellos. No podré venir la siguiente sesión, así es que me despido y os deseo feliz verano. Muchas gracias, Carmen, igualmente. Pues nada, nos vemos o el sábado que viene o a la vuelta, que ya será hacia fin de agosto, con la sesión sobre un lugar llamado Antaño, que es el libro de agosto. Pero bueno, eso ya lo comentaremos la próxima. Nos vemos el sábado que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de... Hasta luego. Adiós. Gracias, Hasta luego. adiós. Hasta luego.